Bueno chicos, bienvenidos al test de cámaras. Como veis estoy aquí en un sitio increíble, me he quitado la mascarilla solo ahora y vamos a hacer la comparativa de cámaras entre el iPhone 12, iPhone 11 y iPhone XR. Así que vamos a empezar, voy a ir cambiando los micrófonos, es decir, se va a ir alternando los micrófonos para que podáis ver un poquito mejor la diferencia entre estos tres. Y como estáis viendo estoy grabando con la cámara frontal, en este caso 4K, 4K y 1080. El problema es que el XR no admite 4K con la cámara frontal en vídeo, así que esta es la primera diferencia, además de que se ve un poquito más ampliado que en el iPhone 12 y en el iPhone 11. Así que, bueno, pues fijaos en la luz, me voy a poner... Fijaos la diferencia del HDR, que esto es muy importante, y además que, lógicamente, el iPhone 12 tiene mucha mejor contraste de colores, mucha mejor calidad, y lo estaréis viendo ahora mismo en el vídeo. Así que, bueno, pues vamos a investigar otros aspectos de estas cámaras. Y algo muy importante es, lógicamente, el vídeo, ¿vale? Con la cámara trasera, el vídeo principal con el gran angular, que como estáis viendo las diferencias son principalmente en la estabilización óptica de imagen, que se ve muchísimo más estable el 11 y el 12, y en los colores, fijaos, tanto en el cielo, que son tonos diferentes, en el 12 se ve un poquito más real, como en la arena, fijaos en los tonos que también son un poquito más cálidos en el iPhone 11, y esto lo vamos a ver a través de todas las fotos, incluso esa calidez un poquito más artificial del iPhone 11, que lógicamente en el 12 el HDR en vídeo se nota en cuanto a colores, aunque en este vídeo tampoco mucho, ¿vale? La verdad que en el cielo sí que hay diferencia, y cuando estamos grabando el sol es cuando notamos un poquito más el HDR. Aún así, la estabilización del XR pues es muchísimo peor que las otras dos, y cuando empiece a correr ahora se va a notar también mucho, ¿vale? En cuanto al 11 y al 12 tampoco hay muchas diferencias en cuanto a colores, pese a que uno ya sabéis que el 12 tiene HDR en vídeo Dolby Vision, que nos permite, bueno, pues que haya mayor contraste y finalmente pues tengamos colores un poquito más reales. Lo vamos a ver ahora que enfocamos al cielo y al sol, y por tanto el cielo se ve diferente. El blanco, la verdad que tampoco hay mucha diferencia, así que bueno, pues lo notamos un poquito más quemado en el iPhone 11, pero en cuanto a colores como tal se ve muchísima más diferencia entre el 12-11 contra el XR que finalmente con estos dos últimos. Ahora vamos a probar el zoom, porque aquí sí que las diferencias se ven en el cielo, principalmente en los colores verdes, no mucho, sino más bien en ese contraste que hay en el cielo. Puede parecer que en el iPhone 11 son mejores colores, pero simplemente están más saturados y no son tan reales, ¿vale? Quería simplemente aclarar esto y ya quitamos el zoom y vamos a otro apartado, ¿vale? Vamos a ir ya con algunas fotos para que veáis algunos ejemplos un poquito más claros que se diferencien, por ejemplo en el modo retrato. Aquí no lo notamos tanto, pero si ampliamos vamos a ver que el XR pues hace un buen recorte, el 11 sí, pero fijaos en la oreja izquierda, que ahí sí que ya no me pilla tanto, y el 12 sí que hace un recorte un poquito más exacto. En este caso, con esta foto notamos el color del centro de la flor, que es mucho más definido en el 12 que en el 11, y en el XR, que no tiene modo retrato para objetos, sino que tiene retrato solo para personas. Aquí tampoco notamos tanto la diferencia, pero si ampliamos, fijaos en el 11 y el 12 que en mi oreja izquierda no está definido el pelo en el 11 y en el 12 sí, y el recorte del XR es bueno, pero el fondo sí que está poco definido, no tanto como los otros dos. Con zoom por 5, este zoom digital, lógicamente se ve un poquito más definido, con colores mucho más contrastados en el iPhone 12 que en el 11 y en el XR. Esto es cosa del HDR, de ese alto rango dinámico, y pasamos directamente a las fotos con el gran angular. Aquí tenemos
que la apertura es un poquito mayor en el iPhone 12 que en el 11 y el 10R, y fijaos en el fondo, porque aquí está la diferencia, ya que parece que hay una capa de blanco tanto en el 11 como en el 10R en ese fondo, cuando está mucho más definido en el 12. Yo creo que aquí sí que se ve perfectamente, en esta foto ya no se ve tanto, vemos simplemente diferencias en el cielo de cada uno, pero tampoco podemos entrar mucho más en detalle. Y aquí con estas flores sí que vemos en el fondo las diferencias que os comentaba del fondo. Está un poquito como blanquecino en la parte de atrás, y en el 12 pues vemos mucha más definición. Con el gran angular pasa un poquito lo mismo, parece que hay una capa en el iPhone 11 de blanco como que atenúa un poco lo que tenemos detrás frente al 10R, que no tiene gran angular, y en el 12 vemos mucha más definición. En esta otra foto ya no podemos apreciar tanta diferencia, pero aún así, pues bueno, vemos ahí el arco iris, que la verdad que la foto me quedó bastante bonita, y el 10R que no tiene ultra gran angular, por tanto, pues no podemos crear este efecto. Aún así, en esta foto tampoco hay tantas diferencias. Y nos vamos a la cámara frontal, porque fijaos el HDR sacando una foto directamente en mi cara y el sol detrás, y vemos aquí las principales diferencias, ¿vale? Porque resalta mucho más la cara, capta la luz necesaria en nuestra cara y además le añade luz al fondo. Esto se llama alto rango dinámico y es lo que nos permite que haya calidad tanto en el fondo como en la parte delantera. Lo vemos en las tres fotos, creo que la diferencia es muy obvia, y bueno, pues menos en esta foto que no se nota tanto este HDR, sí que parece que es el lila el fondo del cielo en el 10R, y luego pues van siendo colores más reales en el 11 y en el 12, pero bueno, creo que esto es un muy buen ejemplo de esto que os decía. En cuanto a modo retrato, la verdad que al recorte vemos la evolución del 10R, que es un recorte bastante normalillo. Luego, sobre todo en la parte superior del pelo, vemos que no capta todo ese pelo, todo el recorte exactamente. En el 12 ya vemos un mejor recorte en toda la parte superior del pelo. En cuanto a definición, la verdad que tampoco tenemos tanta diferencia. Y si nos vamos al modo noche, aquí, bueno, pues en esta foto tenemos diferencias bastante evidentes. El 10R no tiene modo noche, por tanto estamos sacando una foto sin flash ni nada, y los colores pues son bastante pobres frente al iPhone 11, que aquí ya aplica el modo noche con el gran angular, y el iPhone 12 que parece que capta más luz. Sobre todo lo vemos en mi chaqueta, en la parte derecha vemos como existe mayor luz. Y vamos a probar el ultra gran angular, porque aquí el único que tiene modo noche es el iPhone 12, por tanto vamos a ver las diferencias claramente, ¿vale? En captación de luz y al final en definición, que es lo que buscamos en esta foto. De igual manera vemos que gracias a la farola pues conseguimos captar un montón más de luz en el iPhone 12 que en los otros dos dispositivos. La verdad que en este aspecto no tenemos rival con el iPhone 12. En la cámara frontal tenemos modo noche en el iPhone 12 y no tenemos modo noche en los otros dos dispositivos. Por tanto, vemos que la diferencia es totalmente evidente y cualquiera de nosotros podría saber cuál es mejor foto de las tres, cuando en vídeo tampoco se nota tanto como en estas fotos. Así que vamos a ver ahora un vídeo en cámara lenta a 1080, 240 FPS, que en verdad podemos notar alguna diferencia en el cielo, algún tono que podamos resaltar, pero realmente la diferencia está entre el 12 y el 11 contra el 10R, que sí que es evidente. Bueno, pues chicos, hasta aquí la comparativa del vídeo de hoy, de este test de cámaras, que yo creo que, bueno, pues ha resuelto muchas dudas de algunos de vosotros. Y decidme en los comentarios abajo dónde habéis visto la mayor diferencia entre estos dispositivos, porque hemos tocado muchos aspectos, no sé qué conclusión sacáis de este vídeo. Así que espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!